Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México el 1 de octubre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. Política interna, reformas gubernamentales. Sheinbaum implementó reformas significativas, incluyendo la disolución de organismos autónomos como los encargados de telecomunicaciones, competencia económica y transparencia, con el objetivo de simplificar las funciones gubernamentales. Estas responsabilidades fueron absorbidas por nuevas secretarías, como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que asumió las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Política de bienestar. Se introdujeron programas sociales como la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, y el programa Salud Casa a Casa, que ofrece atención médica domiciliaria a personas mayores y con discapacidades. Además, se amplió la beca universal Rita Cetina Gutiérrez para brindar apoyo financiero bimestral a todas las familias con hijos en el sistema educativo público básico. Seguridad. La administración de Sheinbaum adoptó una estrategia más firme contra el crimen organizado, diferenciándose del enfoque de abrazos, no balazos de su predecesor. Se incrementaron las confrontaciones con grupos delictivos, resultando en la captura de altos mandos de cárteles, aunque también se registraron bajas civiles colaterales. Sheinbaum defendió estas operaciones como actos de autodefensa. Política exterior, relaciones internacionales. En noviembre de 2024, Sheinbaum asistió a la cumbre del G20, donde propuso destinar el 1% del gasto militar global a esfuerzos de reforestación y abogó por la expansión del Consejo de Seguridad de la ONU para incluir a África, América Latina, el Caribe y pequeños estados insulares. También sostuvo reuniones bilaterales con líderes como Joe Biden, Justin Trudeau, Xi Jinping y Emmanuel Macron. Desafíos y críticas. Derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch señalaron que Sheinbaum heredó una crisis de derechos humanos marcada por la violencia extrema del crimen organizado y abusos de agentes del Estado. Se destacaron problemas como torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, exacerbados por la falta de avances en administraciones anteriores. Oposición política. Durante los primeros 100 días de su gobierno, la oposición política se mostró debilitada y desorganizada, permitiendo que varias reformas fueran aprobadas sin resistencia significativa. Partidos tradicionales como el PRI y el PRD perdieron relevancia, mientras que otros enfrentaron desafíos internos y necesidad de renovación. En resumen, el mandato de Claudia Sheinbaum hasta enero de 2025 se ha caracterizado por reformas estructurales en el gobierno, la implementación de programas sociales, una postura más enérgica contra el crimen organizado y una activa participación en la escena internacional. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos en materia de derechos humanos y una oposición política debilitada. Muchas gracias por su presencia en esta hermosa asamblea de este maravilloso Zócalo, corazón de la República, escenario de acontecimientos históricos donde tantas veces nos hemos reunido. El motivo es rendir cuentas y afianzar nuestro compromiso de estar siempre cerca del pueblo, gobernar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Se cumplen 100 días desde que dio inicio el segundo piso de la cuarta transformación. Visitamos las 32 entidades de la República. Recorrimos por tierra y aire 32.449 kilómetros y nos reunimos con las 32 entidades, con los 32 gobiernos estatales y la jefatura de gobierno para juntos definir los próximos proyectos estratégicos. ¿Por qué le llamamos segundo piso de la cuarta transformación? Porque los cimientos, la base, las puso el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Y a nosotros. ¿Se siente difícil estudiar inglés a medida que envejeces y se endurece el cerebro? Atención, por favor. Nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante. Nos critican algunos medios, la comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Insisto, deseaban algunos que no cumpliéramos con nuestro compromiso. No sé qué esperaban, que dijera una cosa y actuara de otra forma, que me comprometiera en campaña con el pueblo y después lo traicionara. Pues se van a quedar con las ganas, porque nosotros, las y los que tenemos palabra, las y los que no mentimos, las y los que no robamos, no somos como ellos. Nosotras y nosotros estamos muy lejos de la hipocresía. Nosotros no traicionamos nuestros principios, no traicionamos nuestra historia, no traicionamos nuestra bandera y no traicionaremos nunca al pueblo de México. También hoy les digo a quienes piensan que las mujeres no tenemos iniciativa propia, que por nosotras piensan otros, a quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia, a quienes creen que presidenta se escribe con E, a los que con cobardía no pueden reconocer que las mujeres somos personas, a esos que aún no han entendido que las mujeres podemos, les decimos: así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. La discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del pasado. México está cambiando para bien. Eso lo saben incluso los que se quedaron anclados en el ayer. Estamos viviendo tiempos excepcionales, únicos, extraordinarios, porque es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Cerramos el 2024 con récord de empleos formales para cualquier diciembre, 22.238.379 empleos, el mayor nivel de salario medio de la historia,
con inflación controlada y con un aumento real del salario mínimo de 135% y en la frontera de 221% respecto al 2018. El nivel de desempleo es de los menores del mundo. No aumentaron la gasolina ni el diésel en términos reales. Sin aumentar impuestos, con honestidad, los ingresos tributarios a finales de 2024 llegaron a 4.9 billones de pesos, 4.6% más en términos reales que en 2023. La inversión extranjera directa llegó a cerca de 39,000 millones de dólares. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Las reservas internacionales del Banco de México alcanzaron la cifra récord de 229,000 millones de dólares y somos la 12ª economía mundial. Disminuyó la desigualdad. De acuerdo con el Banco Mundial, durante el periodo del presidente López Obrador, salieron de la pobreza 9.5 millones de personas y disminuyó la desigualdad. Al entrar al gobierno, atendimos con humanismo la eficiencia de la emergencia del huracán John, que afectó en Guerrero y Oaxaca a más de 150,000 familias, 3,168 kilómetros de carreteras, puentes, aguas y la fuente de servicio de agua potable de Acapulco y otros municipios. En coordinación con los gobiernos estatales y los municipios, quedó todo atendido. Presentamos y fue aprobado un presupuesto con disciplina fiscal y financiera. Los recursos para el bienestar y el desarrollo del país seguirán aumentando gracias a la austeridad republicana y a la erradicación de la corrupción en cualquier lugar donde todavía exista. No habrá privilegios en el pago de impuestos y derechos. Nadie. Are you missing out on this health benefit that might be zero cost to you? Ni nada por encima de la Constitución y no toleraremos ninguna forma de corrupción. Les informo que las y los servidores públicos de alto nivel no tendremos aumento salarial durante todo el sexenio. En los últimos meses del 2024 recuperamos, junto con diputados, diputadas, senadores y senadoras, la esencia democrática, republicana, social y patriótica de la Constitución de 1917. Defendimos la reforma constitucional al Poder Judicial y fueron aprobadas 2 de sus leyes secundarias. Este 1 de junio de 2025 quedará grabado en la historia de México, porque por primera vez se elegirá democráticamente, sí, democráticamente a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, que con la alianza del PRIAN en el año 1995 desapareció la antigua Corte y nombró una nueva a su contentillo. No, eso sí era autoritarismo. Nosotros somos demócratas y lo que queremos
es que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Entre septiembre y diciembre de 2024 se aprobaron 12 reformas constitucionales más y 16 leyes que establecen, entre otras garantías, el reconocimiento y derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México, el derecho del Estado mexicano a usar las vías de ferrocarril para pasajeros, la recuperación de Pemex y CFE como empresas del pueblo de México después de su larga privatización. Los programas sociales se hicieron derechos para el bienestar. Se reconoció el derecho a la vivienda. Se aprobó el salario mínimo que debe aumentar más que la inflación todos los años. La desaparición de algunos organismos autónomos y, para que no haya engaño, sus funciones permanecen y se van a mejorar sin corrupción. El fortalecimiento de la Guardia Nacional, el aumento de las capacidades de inteligencia e investigación, la protección y el no maltrato a los animales. Y una muy importante y trascendente, las mujeres ya estamos en la Constitución de la República con la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual. Como lo dije cuando tomé posesión, no llego sola, llegamos